Muy bien. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la tráquea y los bronquios. Como saben, de costumbre, las diapositivas van a estar en la descripción para poder agarrarles trabajo. Y no se olviden de seguir a mi cuenta de Twitter, @besalio, termina en 0. Antes de comenzar el video hagan todo eso. Muy bien. Primero vamos a hablar de la tráquea, ¿no? Tenemos que la tráquea es un conducto elástico, casi netamente cartilaginoso. Es un órgano impar, medio y simétrico que se encuentra situado al principio en la parte anterior del cuello. Luego desciende, penetra en el orificio superior del tórax, que estoy señalando en este momento, para posteriormente ubicarse en el mediastino superior, posterior al esternón, ¿no? Tenemos que este órgano se encuentra limitando hacia arriba con la laringe. Por ende, este va a comenzar en el disco intervertebral que separa a C6 de C7 y termina a la altura del ángulo de Lewis, en el momento exacto donde esta tráquea se bifurca. El ángulo de Lewis, no nos podemos olvidar que este ángulo se encuentra a la altura del disco intervertebral que separa a T4 de T5. Eso es en cuanto a su situación, ¿no? Sus dimensiones, tenemos que esta tráquea mide en promedio de 12 a 15 centímetros en el adulto. Su luz, en sentido transversal, mide 20 milímetros y en sentido vertical mide más o menos de 12 a 14 milímetros. Se dice que la luz de la tráquea es más o menos el mismo diámetro del meñique, por eso al momento de la intubación, se suele buscar un tubo que sea más o menos de las mismas dimensiones del meñique de la persona. ¿Ya? Dicho esto, pasemos a la forma. La tráquea tiene la forma de un tubo cilíndrico alargado, que se encuentra aplanado en su parte posterior. Que después veremos por qué se encuentra aplanado, ¿no? Por el momento les puedo decir que este se encuentra formado por una serie de anillos cartilaginosos que están dispuestos en números de 16 a 20, los cuales están incompletos hacia atrás. Durante todo su recorrido, la tráquea va a presentar dos impresiones. La primera, que corresponde a la impresión tiroidea, dejada por la glándula tiroides, que se encuentra en la parte anterior del cuello. La otra impresión se encuentra en su porción torácica y corresponde a la impresión aórtica, que deja el callado de la aorta en su parte inferior izquierda. Ahora hablemos de las relaciones de este órgano, ¿no? Como he mencionado, la tráquea se encuentra tanto en el cuello como en el tórax. Por ende, hemos de describir sus relaciones en ambas zonas. Primero, en la región cervical. La tráquea va a estar cubierta por un plano superficial que es netamente muscular, que corresponde al músculo esternotiroideo y al músculo esternocleidoideo. Si sacamos este plano muscular, vamos a poder observar el plano glandular, que va a estar dado por la glándula tiroides, la cual se encuentra tapizado, cubierto o envuelto por la fascia pretraquial, que es esta fascia que pueden observar aquí. Esta es la fascia pretraquial, pero la hoja parietal, ya que la hoja visceral de la misma fascia pretraquial se encuentra separando la tiroides de la tráquea ya propiamente dicha, ¿no? Posterior a la glándula tiroides vamos a encontrar a la tráquea. Esta imagen comúnmente los profesores suelen tomarla, ¿no? La tráquea, recuerden que siempre va a estar dilatada, mientras que el esófago va a estar colapsado. Tenemos ahí la glándula tiroides. En esta imagen de la derecha estoy señalando al istmo tiroideo que asciende hasta la laringe. Ahora tenemos que entre la tráquea y el esófago se encuentra un pequeño canal que corresponde al canal tráqueo-esofágico, por donde va a caminar el nervio laríngeo recurrente. En esta imagen de la derecha también estoy señalando. Este es el nervio laríngeo recurrente derecho porque nace a la altura de la arteria subclavia. Y el nervio que vemos acá nacer es el nervio laríngeo recurrente izquierdo, porque se origina a la altura del callado aórtico, ¿no? Por último tenemos que acá al lado de la tráquea vamos a poder encontrar el paquete vasculonervioso del cuello, que va a estar formado, como ya sabemos, por la carótida primitiva, la yugular interna, y el nervio vago o neumogástrico. Eso es en su porción cervical. Ahora tenemos las relaciones en su porción torácica. Tenemos que en su porción torácica, como ya mencioné, la tráquea se va a encontrar en la parte anterior del mediastino superior. Por cierto, después de este video subiré el video sobre mediastino para que puedan comprender lo que estoy hablando, ¿no? Las relaciones de la tráquea en el tórax hacia adelante va a ser el siguiente, ¿no? Primero vamos a encontrar al timo, o vestigios del mismo en caso de que estemos hablando de un adulto. Y aquí si recordamos, el timo comienza a... Bueno, se atrofia ya casi por completo a los 12 años.
Por detrás del timo encontramos a este gran tronco, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Por detrás y por debajo del tronco brachiocefálico izquierdo encontramos al callado de la aorta. Por este motivo existe una impresión aórtica en la tráquea. Por último tenemos en las relaciones del tórax es que la tráquea se va a relacionar con el tronco arterial brachiocefálico derecho y con la carótida primitiva izquierda. De igual manera, hacia atrás, el esófago se encuentra posterior a la tráquea, ¿no?, en todo su recorrido. Ahora tenemos las relaciones en su bifurcación. Esto es muy importante, es una pregunta que suelen tomar también. ¿Qué elementos se encuentran a la altura del ángulo de Lewis? Son los siguientes, ¿no? Tenemos el ángulo external de Lewis, que es el que acabo de mencionar. Obviamente, la bifurcación de la tráquea, la desembocadura del conducto torácico, la desembocadura de la vena ácigos en el ángulo yúgulo-subclavio. Tenemos la desembocadura de la gran vena linfática. Tenemos el disco intervertebral que separa T4 de T5, la base del lóbulo apical del pulmón derecho, la terminación del callado aórtico y el origen de la aorta torácica. Tenemos el origen del nervio laríngeo recurrente izquierdo, el ganglio de Reisberg y plexo cardíaco, plexo pulmonar y ganglios interbronquiales, ¿no? Con todas estas estructuras, la bifurcación de la tráquea se encuentra en relación, o se encuentran a la misma altura. Un último detalle antes de pasar a constitución anatómica es que justo en esta bifurcación de la tráquea existe un pequeño espolón, conocido como el espolón traqueal o la carina. Esta carina da inicio o origina a los bronquios extrapulmonares. A continuación señalaré algunos de los elementos que acabo de mencionar que se encuentran a su izquierda, ¿no? Aquí tenemos en esta imagen tenemos a la tráquea, que como ya dije se encuentra dilatada, y al esófago, que se encuentra colapsado. Tenemos aquí a los nervios laringeos recurrentes que caminan por los canales traqueoesofágicos. Tenemos aquí el callado aórtico, tenemos el tronco de la arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, el ganglio de Reisberg y plexo cardíaco. Acá en esta imagen de la izquierda podemos encontrar ganglios linfáticos interbronquiales. Encontramos el origen del lóbulo la base del lóbulo superior derecho del pulmón. Esas son las únicas estructuras que podemos observar en esta imagen. Ahora hablemos de su constitución anatómica, ¿no? La tráquea se compone esencialmente de tres túnicas: una mucosa, una submucosa y una túnica fibrocartilaginosa que voy a describir a continuación, ¿no? La mucosa, como ya sabemos, como casi en todo el recorrido de las vías aéreas, está compuesta por un epitelio respiratorio. En otras palabras, está compuesto por células cilíndricas ciliadas pseudoestratificadas con células caliciformes. Es importante mencionar que esta mucosa presenta múltiples glándulas y receptores tuncígenos. Luego tenemos a su submucosa, que es relativamente delgada. Esta submucosa va a estar compuesta por tejido conectivo fibroelástico que contiene múltiples glándulas. Glándulas mucosas y glándulas seromucosas. Por último tenemos la túnica fibrocartilaginosa, que es la que estoy señalando en este momento. Que esta túnica fibrocartilaginosa también incluye fibras de músculo liso, ¿no? Primero vamos a encontrar una membrana fibrosa. Esta membrana fibrosa se encuentra envolviendo casi en toda su extensión a la tráquea y corresponde a la hoja visceral de la fascia pretraqueal. Es decir, que acá adelante podríamos encontrar a la glándula tiroides. Luego tenemos a los anillos cartilaginosos o anillos traqueales, que como ya mencioné son en número de 16 a 20, son anillos incompletos hacia atrás, como pueden observar en la imagen del medio. Estos son los anillos traqueales, son incompletos hacia atrás, ya que dejan un espacio que va a ser ocupado por el músculo traqueal de Reisseisen. Ese es el epónimo que le ponen a este músculo traqueal de Reisseisen, el cual tiene la función de poder, es constrictor de la tráquea. Es constrictor de la tráquea y va a disminuir el diámetro de la luz de este órgano, ¿no? Como mencioné en la diapositiva anterior, en la terminación de la tráquea, justo en su bifurcación, existe un espolón, que es el que estamos viendo en este momento, que corresponde al espolón traqueal o la carina, donde da origen a los bronquios extrapulmonares. Ya estamos terminando casi el vídeo, vamos a vasos y nervios de la tráquea, ¿no? La tráquea va a estar irrigada por la arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa, por la arteria tiroidea inferior, rama de la arteria subclavia. Esta irrigación es en su porción cervical,
ya que en su porción torácica va a estar irrigada por algunas arterias bronquiales, como podemos observar en la imagen de la izquierda, y arterias tímicas del timo. Luego tenemos el drenaje venoso y el drenaje linfático, ¿no? El drenaje venoso va a estar dado por las venas tiroideas inferiores, que van a desembocar directamente al tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Su drenaje linfático va a estar dado por los ganglios linfáticos paratraqueales, ganglios linfáticos pretraqueales, ganglios linfáticos interbronquiales, que van a desembocar ya sea en los ganglios cervicales profundos inferiores o directamente en la gran vena linfática y en el conducto torácico. Tenemos aquí el conducto torácico y acá tenemos a la gran vena linfática, ambas desembocando en el ángulo yúgulo subclavio. ¿Ya? Por último tenemos a la inervación. La inervación de la tráquea va a estar dada por la cadena simpática y por el nervio vago. Esto ha sido todo en cuanto a la tráquea y con esto ya podemos pasar al siguiente tema, que corresponde a los bronquios. Los bronquios y el árbol bronquial. Se denomina bronquios a todos los conductos que resultan de la bifurcación de la tráquea a la altura del ángulo external, ¿no? Su origen, como mencioné anteriormente, está marcado por la presencia de un tabique, de un cartílago conocido como el espolón traqueal o la carina. Para su estudio, los bronquios se dividen en bronquios extrapulmonares, que son los que estoy señalando en este momento, y bronquios intrapulmonares, que son los que se desarrollan dentro del parénquima pulmonar. A continuación describiremos cada uno de ellos, ¿no? En este momento señalando a todo el árbol bronquial. Tenemos entonces los bronquios extrapulmonares, también conocidos como los bronquios principales. Están señalados en este momento con una línea de puntos. Como su nombre indica, los bronquios extrapulmonares se encuentran por fuera del pulmón. Estos se originan de la bifurcación de la tráquea y terminan en el hilio pulmonar, como parte de los elementos que forman el pedículo pulmonar. Tenemos que el bronquio derecho y el izquierdo presentan características distintas, tales como su longitud, su calibre y su dirección. Tenemos primero la longitud, ¿no? El bronquio extrapulmonar izquierdo es mucho más largo que el derecho. En promedio, el izquierdo mide de 4.5 a 5 centímetros, mientras que el derecho mide únicamente de 2 a 2.5 centímetros. Pero la cosa cambia cuando hablamos del calibre. La luz, el calibre del bronquio extrapulmonar derecho es mucho más grande que el bronquio extrapulmonar izquierdo, midiendo aproximadamente de 15 a 16 milímetros, mientras que el izquierdo mide de 10 a 11 milímetros. Esto explica el hecho del por qué el pulmón derecho predomina sobre el izquierdo. Por último tenemos la dirección. La dirección del pulmón derecho, como pueden observar, es mucho más cerrada, mientras que la del pulmón izquierdo es mucho más abierta. Esto se debe a que el corazón se encuentra orientado hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda, provocando este cambio de dirección, ¿no? Como ya mencioné, la terminación de ambos bronquios se efectúa en el hilio pulmonar, situado en su cara mediastínica. Aquí tienen una imagen, estamos mostrando aquí la cara mediastínica del pulmón con todos los elementos que forman el pedículo pulmonar. Vemos aquí a los bronquios extrapulmonares, vemos que este es un pulmón derecho porque tiene 3 lóbulos, ¿no? Tenemos aquí el bronquio extrapulmonar penetrando en el hilio. Luego tenemos a las venas pulmonares, a las arterias pulmonares y a las venas pulmonares. Ahora hablemos de la irrigación y el drenaje linfático. La irrigación de los bronquios extrapulmonares van a estar dados por las arterias bronquiales, que son ramas directas de la aorta torácica. Su drenaje venoso va a estar dado por las venas bronquiales. Estas venas bronquiales, cuando hablemos de pulmón, vamos a poder observar que confluyen en un tronco común que va a terminar. La vena bronquial derecha termina en la vena ácigos, mientras que la vena bronquial izquierda termina en la vena hemiácigos. Eso es en cuanto a su drenaje venoso. Por último tenemos su drenaje linfático. Los numerosos vasos colectores que salen del parénquima pulmonar van a terminar en los ganglios bronquiopulmonares, que estoy señalando en este momento, y en los ganglios traqueobronquiales inferiores. Ahora hablemos de los bronquios intrapulmonares. Se denomina bronquios intrapulmonares
a todas las ramas que se desarrollan en el interior del pulmón o en el parénquima de este órgano. Describiré sucesivamente cada uno de estos bronquios intrapulmonares, ya que cambian de nombre a medida que estos se dividen. Primero encontramos un bronquio pedicular principal, como pueden observar aquí, uno derecho y otro izquierdo. Este bronquio pedicular principal antes se pensaba que se dividía por dicotomía. ¿Pero qué es esto de dicotomía? Es decir, que la división se efectuaba por un sinnúmero de bifurcaciones. Sin embargo, se sabe actualmente que las demás ramas nacen como colaterales y no como terminales, ¿no? Estos bronquios pediculares principales van a dar origen del lado derecho a 3 bronquios lobulares, también conocidos como los bronquios pediculares secundarios. Hay 3 bronquios pediculares o lobulares secundarios del lado derecho debido a que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Y del lado izquierdo, por diversas razones, van a haber 2 bronquios lobulares, ya que el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos. Cada uno de estos bronquios lobulares van a dar bronquios segmentarios. Vamos a escribir primero el lado derecho y luego el lado izquierdo. Del bronquio lobular superior van a nacer 3 ramas: un bronquio segmentario apical, un bronquio segmentario anterior y un bronquio segmentario posterior. Luego tenemos al bronquio lobular medio. Del bronquio lobular medio van a ser una rama lateral, un bronquio segmentario lateral y un bronquio segmentario medial. Finalmente, tenemos que del bronquio lobular inferior van a nacer 5 ramas. Tenemos un bronquio segmentario superior o bronquio segmentario cardíaco, o bronquio segmentario de Nelson. Luego tenemos un bronquio segmentario medial o bronquio segmentario cardíaco. Tenemos luego un bronquio basal posterior, un bronquio basal lateral y un bronquio basal anterior o anterobasal, que es lo mismo. De esta manera podemos ver que en general el pulmón derecho tiene 10 bronquios segmentarios. Repito, apical, posterior y anterior en el bronquio lobular superior, lateral y medial en el bronquio lobular medio, superior, medial, posterior, lateral y anterior en el bronquio lobular inferior, todo del lado derecho. Ahora tenemos del lado izquierdo. Tenemos que del lado izquierdo el bronquio lobular superior se va a dividir en 2 troncos, un tronco superior o culmen y un tronco inferior o lingular. El tronco superior o culmen va a dar un bronquio segmentario apico posterior y un bronquio segmentario anterior. Repito, el bronquio lobular superior se divide en 2 troncos, uno superior o culmen y uno inferior o língula. La división superior del bronquio lobular superior va a dar un bronquio segmentario apico posterior y uno anterior, mientras que el tronco lingular va a dar un bronquio lingular superior y un bronquio lingular inferior. Finalmente tenemos al bronquio lobular inferior. Este bronquio lobular inferior va a dar una rama anteromedial, una rama posterior y una rama lateral. Con esto podemos llegar a la... me faltó uno, que es la que ven acá en morado, que es la superior, ¿no? Con esto podemos llegar a la conclusión que el pulmón izquierdo va a contar con 8 bronquios segmentarios, mientras que el derecho tiene 10. ¿A qué se debe esto? Al número de lóbulos que contiene cada pulmón, ¿no? Vamos a ver si tengo una imagen de lo que está descrito aquí. Posterior al bronquio segmentario, esto ya incumbe al estudio de la histología. Sin embargo, las voy a mencionar de manera rápida, ¿no? Posterior a estos bronquios segmentarios va a seguir el bronquio segmentario mayor, el bronquio segmentario menor, y luego de esto tenemos al bronquio intralobular o bronquiolo terminal. Este bronquiolo intralobular es el que penetra en un solo lobulillo pulmonar, el cual termina microscópicamente como saco alveolar, donde, como sabemos, se realiza la hematosis. La irrigación de estos bronquios intrapulmonares de igual manera va a estar dado por las arterias bronquiales. Del lado derecho existe una arteria bronquial, mientras que del lado izquierdo existen 2 arterias bronquiales. El drenaje venoso se realiza por 2 vías. No pude conseguir una imagen buena de esto, pero es netamente de teoría, ¿no? Tenemos que los bronquios, a partir de los bronquios segmentarios, van a nacer las venas bronquiales, que como ya mencioné, la vena bronquial derecha termina
en la vena ácido, mientras que la izquierda termina en la vena hemiácido. En cuanto a las demás ramificaciones que pertenecen al árbol bronquial, es decir, a el bronquio segmentario mayor, bronquio segmentario menor, bronquiolo terminal y alveolo, todas estas su drenaje venoso se va a realizar mediante los vasos venosos bronquiales, que son netamente diminutos, pero estos se van a anastomosar o van a confluir con las venas pulmonares y toman el nombre de venas bronquiopulmonares de Lifford, que van a terminar en la vena pulmonar, que se va a dirigir posteriormente, como ya sabemos, a la aurícula izquierda. Por último tenemos, bueno, aquí tenemos un resumen de todo lo que he dicho en cuanto a segmentación pulmonar. Tenemos lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior y cada uno con sus segmentos, ¿no? Esta imagen se las dejo, es muy útil de hecho. La pueden encontrar en el libro de Anatomía de Pro. Ahí se las dejo, ¿no? Por último tenemos, me faltó mencionar la inervación de lo que son los bronquios, ¿no? Los bronquios intrapulmonares y los bronquios extra.